¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Es para mí un gusto estar compartiendo el Evangelio que lo tomamos de Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba: jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Palabra del Señor. Hermanos, este evangelio me hace recordar cierta plática con un productor de café y decía, estaba lloviendo, había mucha lluvia, y decía que tenía mucha cosecha, la cosecha era abundante en ese año y tenía poca mano de obra, y entonces estaba preocupado buscando trabajadores para que le ayudaran a cortar el café. Ante esta preocupación me llamó la atención y le pregunté: ¿y qué pasa con ese café si hay mucha lluvia y no hay quien lo corte? Me dice: se pierde la cosecha, con la lluvia empieza a caerse el café. Y he titulado esta reflexión como respuesta a esta última parte que dice Jesús: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. He titulado esta reflexión: heme aquí, Señor, envíame a mí, como respuesta a este comentario que Jesús le hace a sus discípulos. Heme aquí, Señor, envíame a mí, porque la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y le dice: rueguen al dueño de los que envíe trabajadores a su cosecha. Vemos en el Evangelio, comienza diciendo hoy, las manifestaciones, los prodigios, los milagros, las curaciones que Jesús hace. Está un mudo y lo libera de ese demonio que le ocasiona esa enfermedad, y inmediatamente dice que el mudo comienza a hablar. Ante estos prodigios, estos hechos, se dan dos situaciones. Una, la de los fariseos, que hacen una crítica malintencionada, en donde dicen que Jesús expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Quizás por su dureza de corazón, por su orgullo, no dejaban que el reino no se abrían al reino, no se abrían a los prodigios de Jesús, no se abrían a la palabra de Dios, pues hacían una crítica malintencionada. En cambio, la multitud, aquellos humildes, aquellos que acogen, aquellos que se abren a la acción de Dios, dice, quedaban maravilladas y dijeron: jamás se ha visto nada igual en Israel. Que la gracia del Espíritu Santo nos permita realmente a nosotros ser parte de esa multitud, que seamos testigos de los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, y más que testigos, realmente poder ser de esos trabajadores y poder responderle hoy a la luz de este evangelio: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque dice el evangelio, dice Jesús, que la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y ante esta crítica de los fariseos, Jesús no se detiene en la misión. Jesús, porque prácticamente el evangelista hace un resumen de lo que es la misión apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús enseñaba, Jesús predicaba, anunciaba el reino de Dios, y Jesús sanaba y aliviaba pues las dolencias del pueblo. Básicamente, en resumen, la misión de nuestro Señor Jesucristo, estas críticas de los fariseos no lo detienen a Jesús. Jesús, dice el evangelio, recorría pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, proclamaba el reino de Dios en las sinagogas, y dice, al ver esa multitud, Jesús, dice el evangelio, se compadeció, o sea, sus entrañas, se movieron sus entrañas, se compadeció, sintió no lástima, sino compasión al verlos que estaban fatigados y estaban abatidos.
¿Cuántas veces usted o yo o hemos visto algún familiar, algún amigo, alguna persona conocida, la hemos visto así, fatigada, abatida, luchando con una enfermedad, quizás por meses de un hijo, que quizás la ciencia, los médicos le dicen que es una enfermedad incurable, quizás está abatido, agotado, incluso su parte económica, está cansado y no encuentra respuestas. Hemos estado o están las multitudes como ovejas sin pastor. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, vamos a pedirle a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre que ha derramado nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la gracia, que nosotros podamos responder a este llamado, a este comentario de Jesús que dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que también nosotros, en unión con nuestro Señor Jesucristo, nos podamos compadecer, podamos participar de los sentimientos de Cristo, compadecer al ver que otros están como ovejas sin pastor, que no encuentran solución a sus problemas, y que realmente nosotros podamos ser este canal para mostrar el rostro de Dios y decir: Dios tiene poder. Dios hoy sigue sanando, sigue liberando, sigue obrando, sigue restaurando, y vamos a pedirle también la intercesión a la Virgen María para que nosotros podamos responder: Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendiciones. Ganar el mundo entero si te pierdo a ti.